Bienvenidos a un nuevo programa de Alerta de Centro, un programa pensado para el centro político y obviamente hemos tenido muchos invitados del movimiento Amarillos por Chile. Y en esta oportunidad tenemos al vicepresidente, el primer vicepresidente del movimiento Amarillos por Chile, Isidro Solís, que tiene una larga data como abogado y también fue ex ministro de Justicia. ¿Cómo está Isidro? Un gusto de tenerlos acá en este programa de Alerta de Centro. Bien, Miguel. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu presentación. Perfecto. Empecemos como a todos los invitados le hemos preguntado qué siente sentirse de centro. Obviamente tiene muchos ex compañeros del Partido Radical, que cuando movió un poquito cruzó el río, o como decía Julio César, el Rubicón. ¿Qué sintió usted? Porque hay muchos colegas, amigos de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría y ahora Socialismo Democrático, que igual le han dicho, oye, te metiste en un prácticamente estás más cercano a la derecha, a la centro derecha, que a la centro izquierda que pertenecemos. Mira, a ver, quizás para dar una explicación más comprensible tendría que hacer algo de historia personal. Yo he pasado prácticamente toda mi vida en la política. Yo entré a militar a los 16 años, tengo 71, o sea, por lo tanto llevo 55 años en política. Para mí, la política siempre ha sido, de una u otra manera, una forma de contribución al país. Está fundada en principio y además es una obra colectiva. Y por lo tanto son, en definitiva, conglomerados de personas que se reúnen para llevar adelante un programa o un proyecto. Mientras tú mantengas el afiatamiento, la cercanía, la coherencia de un programa o un proyecto en común, siempre te vas a sentir cómodo y vas a sentir los deseos y la gratificación de estar dando una lucha común. Cuando ya no tienes los mismos principios o no sigues los mismos objetivos, los mismos programas, la verdad es que incluso por respeto al pasado es mejor cerrar el capítulo y partir a otro lugar. Yo le debo prácticamente toda mi información al Partido Radical, pero el Partido Radical que yo conocí es algo muy distinto a lo que existe hoy día. El que yo conocí era un partido con presencia nacional, con una clara opción respecto de un sector social específico, que eran los sectores medios de Chile, con una posición política de carácter nacional y de perfiles muy socialdemócrata, y en definitiva terminó en una fuerza que está muy disminuida, que está muy hegemonizada por planteamientos, por planes, por programas que no son los suyos y que por lo tanto uno en la vida, incluso también por edad, está disponible a aguantar muchas cosas. Pero cuando enfrentas una discusión que tiene el carácter y la trascendencia de una discusión que afecta al futuro del país, la verdad es que tienes que optar por tus principios. Así que para mí, yo diría fue doloroso, fue duro, pero ni si no tuve ni siquiera un minuto de vacilación en qué era lo que tenía que hacer. Perfecto. Eh, Igual, muchas personas, yo nunca he militado en un partido político, esta es mi primera vez, mi primer, se puede decir, experiencia en partido. Yo era del típico persona que hablaba de política en su zona de confort, en el televisor, un grupo de amigos, en un asado, cambiando el mundo. Pero me gustó el movimiento amarillo por Chile porque había gente, mucha gente de la ex Concertación, gente de todo el abanico de la Concertación, se puede decir. Habían personas también de la centroderecha que estaban decepcionados porque la centroderecha no reaccionaba
con lo que era la constituyente. Estaban como, todavía estaban en el shock y no salían del remesón del octubrismo. Ellos hablaban que toda la culpa lo tenía hasta, no sé, Maduro y todas esas cosas, pero no se ponían de acuerdo. Y Amarillos fue el que empezó con las alertas amarillas y fue el único que movió un grupo importante de chilenos a decir, esto está mal, basta. Usted como fundador, ¿cree que esto fue porque nosotros podíamos convertirnos en una constitución muy parecida a la de Bolivia, más que nada Bolivia, porque todos estos chicos que estaban del Frente Amplio son admiradores de Álvaro García Linera? ¿Qué piensa de eso, Ujú. don Isidro? Mira, a ver, todos los países tienen historia y tienen tradiciones. Y por lo Perfecto. tanto, la verdad es que en general es muy difícil que tú te puedas plantear una realidad o un desarrollo político absolutamente homogéneo de país en país. Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa es mi país, lo que yo sentí de una u otra manera en peligro y lo que sentí amenazado fueron las instituciones que han ayudado a forjar este país. Si hay algo que ha hecho grande a Chile, es que en primer lugar es un país de instituciones que tienen una tremenda raigambre democrática. Acá el tema de la democracia, que la democracia representativa, con todas sus características, con la igualdad ante la ley, con el derecho al voto libre, secreto e informado, con la igualdad ante la justicia, con una fuerte política de desarrollo que está centrada en una convicción absoluta de que la verdad no hay igualdad sin posibilidad de ejercer los derechos, es algo que ha hecho a Chile distinto y a los chilenos distintos a otras naciones. Y por lo tanto, lo que nosotros, en definitiva, los que reaccionamos muy duramente porque lo que queríamos defender era nuestro país, con las características que le conocemos y porque entendemos que dentro de esas características este país ha crecido, se ha hecho un poco más grande, más fuerte, más solidario, más capaz de responder a las necesidades de las personas y por lo tanto son instituciones que tenemos que cuidar. Cuando vimos una constitución que fraccionaba a la nación en pueblos distintos, cuando se terminaba con el principio de la igualdad ante la ley, creando sistemas de justicia que distinguían entre las personas y por lo tanto establecían derechos distintos y eventualmente incompatibles, cuando la participación del Estado se hacía incompatible con la iniciativa particular. La verdad es que eso no fue la confrontación solo con un programa, con un proyecto. Esa fue la confrontación en la construcción de un país distinto en el que nosotros no queríamos estar. Y por eso que tú recuerdas una expresión que fue muy propia nuestra, porque fueron alertas. Nosotros nunca nos hicimos dueños de la verdad. Nosotros participamos en la discusión de la Constitución solamente alertando de aquellos elementos que ponían en peligro a Chile. Así que la verdad es que, claro, cuando ya no hubo ninguna posibilidad de conciliar, cuando ya no hubo ninguna posibilidad de llegar a acuerdos, porque uno tiene que plantearse de vez en cuando y revisar sus instituciones y ver cómo las adecua con los tiempos, pero claro, una cosa es revisar y mejorar y otra cosa es destruir. Y por lo tanto, cuando ya no había ninguna posibilidad de conciliar, tuvimos que salir a la cancha, tuvimos que confrontarnos, tuvimos que explicarle al país lo que se estaba proponiendo. Y creo que desde ese punto de vista, si algún valor tuvo nuestra voz y nuestra participación, es que fuimos sumamente claros. Fuimos sumamente claros en los términos, en el lenguaje, en la gravedad de lo que estaba ocurriendo, y hubo un grupo de personas que fue capaz de poner por encima de los afectos personales, por encima de los intereses personales, incluso de las posibilidades de desarrollo personal, lo que era nuestro país, y eso la gente lo entendió. Yo creo que de verdad en ese momento hicimos una contribución. Y eso es lo que justifica que hoy día tratemos de seguir siendo partido para ver si podemos seguir contribuyendo.
Perfecto. Em, hay un tema que a mí me apasiona bastante dentro de Amarillo y no es porque soy militante. Es que, como lo dije anteriormente, muchos de ustedes cruzaron este Rubicón, este río torrentoso que podría perfectamente tener consecuencias personales, de ¿Mm? amistades. Entonces, cuando pasa esto con muchos de estas personas amigos, porque son muchos tan amigos, ¿Mm? están en este gobierno, están en socialismo democrático, y al final la decisión que se tomó la semana pasada en el encuentro nacional de Amarillos por Chile fue apoyar a Matei, no dejando un cheque en blanco, obviamente, no ir en una lista parlamentaria con ella, solamente dar el apoyo, dar un poco de independencia, pero muchos también colegas, amigos, gente fundadora de Amarillo, se fueron también. Entonces, hay una tristeza, pero también una fuerza para seguir trabajando, porque obviamente nosotros, como Amarillos, no teníamos un candidato único, estamos recién como partido, pero también hay que poner los pies en la tierra, porque yo lo digo y lo digo abiertamente. No sé si usted consigue conmigo, pero Toá, Carolina Toá, que yo respeto su trayectoria política, pero si sale como presidenta, es el continuismo de este gobierno y este gobierno no lo ha hecho nada de bien. Mira, la política no solo tiene una gran componente de afecto, sino que además es bueno que tenga un gran componente de afecto. Esa es una especie de amalgama, es como el cemento que ayuda a construir el edificio de lo que es un partido y de lo que es la política, pero no se puede basar en afecto. Eso es amiguismo. La política es un servicio a la comunidad que se construye sobre la base de principios y de valores. Y por lo tanto, solo tiene sentido, como te dije al principio, seguir haciéndola conjuntamente con otras personas cuando se comparten esos principios y esos valores. Cuando no, efectivamente es doloroso. A mí me ha costado la distancia de personas con las cuales tuve décadas de amistad. Pero, pero lo que quiere decir que si se ha provocado ese enfriamiento es porque la amistad no se fundaba en los sentimientos, sino que de una u otra manera en el interés. Y desde ese punto de vista, entonces tampoco la amistad era tanta. Porque yo puedo ser amigo de personas con las cuales no compartan nada en política. Eso es parte de mi vida privada, eso es parte de mi, ¿cómo que se llama? De mi forma de relación. La política es Claro. otra cosa. La política es acción colectiva, pero acción colectiva fundada en principios y en valores. Y por lo tanto, bueno, tomamos la decisión y tomamos la decisión. Ahora, hay que decirlo con la misma tranquilidad, con la misma transparencia y con la misma dureza para todo el mundo y para todos los lados. Así como nosotros decimos, yo a Carolina Toa la conozco, perdona que te lo diga, 40 años. Y he tenido una buena relación con ella. Pero mi relación personal con ella no condiciona mis decisiones políticas. Ella es la candidata a ser la proyección del gobierno de Boric. Y si yo estimo que el gobierno de Boric ha sido uno de los peores gobiernos del país y que pone o que puso en riesgo la integridad del país, pero que además hoy día limita sus posibilidades de desarrollo, aunque quiera mucho a esa candidata, no puedo estar con esa opción. Con la misma sinceridad y con la misma tranquilidad, nosotros nos reunimos hoy día en la mañana con Evelyn Matei y con mucho respeto y además con mucho afecto. Si hay algo que le dijimos en esa conversación fue que nosotros queríamos ser una contribución a su campaña que la enriquezca, que la agrande, que la extienda. Y se lo dijimos con estas palabras, le dijimos, Evelyn, nosotros no somos de derecha. Es más, no queremos ser de derecha. Ninguno de nosotros se plantea
en un espacio futuro ni mediato ni inmediato la posibilidad de comulgar ideológicamente con las posturas de derecha, no por rechazo, no por agresión, no por repugnancia, sino porque nuestros planteamientos son de soluciones distintas a los problemas del país. Pero estamos convencidos que los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno son tan grandes, porque aquí no solamente hemos tenido una década, en realidad, en que se han, a lo largo de 3 gobiernos, acumulado muchas deudas sociales. O sea, este es un gobierno que llegó cacareando respecto de la resolución de las listas de espera. Y van a pasar los 4 años y no se ha hecho nada. En Chile hoy día, después de un gobierno que levantó como una tremenda bandera la crítica al pasado y la necesidad de solucionar las listas de espera, no ha hecho nada. Hoy día en Chile siguen muriendo 90 personas todos los días porque están en lista de espera. Y no será, efectivamente, eventualmente pudieron haber muerto por otras, el desarrollo de otras patologías, o a lo mejor el avance de la lista de espera no habría sido una solución perfecta para lo que ellos tenían. Pero es una interpelación ética que esas 90 personas diarias no hayan tenido ni siquiera la posibilidad de haber avanzado para saber si su diagnóstico podía mejorar. Hoy día en situación de, ¿cómo que se llama?, de vivienda, estamos con un déficit de vivienda de 600.000 habitaciones. Hoy día hay un déficit más grande que el que existía hace 4 años atrás. Y por lo tanto, el próximo gobierno, la verdad es que se va a inaugurar con una deuda social, no solo que es muy grande, sino que es muy desestabilizadora. Y para contener esas expectativas sociales, este gobierno necesita un respaldo que tenga una amplitud social y política muy grande, que tiene que ir más allá de la derecha, porque la derecha no va a ser capaz de contener las expectativas nacionales para que el país se pueda volver a estabilizar. Lo que nosotros creemos es que la reconstrucción del centro hoy día es básicamente fundamental para la estabilidad de Chile. Eh, Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ojalá no sea así, pero es mi sospecha, respecto de lo que supuestamente es un cambio o un aprendizaje de, ¿cómo que se llama?, de apruebo de dignidad frente a Amplio Partido Comunista, yo tengo la impresión de que se va a esfumar junto con su estadía en el gobierno. Y vamos a tener otra vez a esos partidos movilizando de manera responsable a la calle, vamos a tener protestas, movilizaciones, de una u otra manera saboteo de la actividad estatal, y eso socialmente no puede ser ni encarrilado ni, como que se llama, contenido por un solo sector político. Entonces le dijimos, nosotros queremos enriquecer social y políticamente su espacio y queremos aportar una mirada que lo más probable es que en algunos momentos pueda llegar a ser incómoda. Puede que el día de mañana a lo mejor gente de derecha le reclame a Ley Matei por los planteamientos que nosotros tengamos, que no van a coincidir en un 100% con lo que tengan partidos de derecha. Pero lo único que le hemos comprometido es, primero, lealtad en anticipar y decir las cosas muy directamente, y segundo, disciplina, para cuando el gobierno eventual tome decisiones, sean duras o sean fáciles, nosotros vamos a estar ahí para respaldar todas las decisiones responsables que se tomen. Entonces, como te digo, la sinceridad por un lado y por otro. Nosotros tenemos que cultivar nuestra identidad porque de la única manera que hacemos de verdad un aporte es siendo lo que de verdad somos y no vistiéndonos con ropa ajena. Claro, toda la razón. No, yo totalmente de acuerdo con lo que dice usted en ese sentido. Creo que yo tengo que decir, yo siempre he votado por la democracia cristiana. Yo desde chico, desde que empecé a votar de los 18 años en adelante, con la democracia cristiana. No vengo de una familia política. Nada, mi papá era militar, no, nada que ver, pero nunca me dijo eh, o me formó que no, tienes que ser de derecha o tienes que ser de izquierda. No, mi papá siempre fue abierto en eso y eso le agradezco mucho por la independencia política. Pero a mí me pasó, yo la primera vez que voté por la derecha, tengo que decir, en el 2018 porque yo ya estaba decepcionado del gobierno de Michelle Bachelet II, que yo voté por ella, pero me decepcionó bastante.
Eh, y a mí me molestó mucho la actitud de mucha gente de la centroizquierda, ni siquiera con los más radicales, de la izquierda dura, del Frente Amplio, Partido Comunista. Mismo el ex presidente del Senado, se puede decir, eh, ay, el Perdón. expresidente, el expresidente, ay, siempre se me olvida que es del PPD, siempre, pero La él, retroexcavadora, la retroexcavadora, sí, exactamente, la retroexcavadora. Él, digámoslo así, ¿no? digamos así, no vamos a decir nombre mejor. Claro, no, no La- le atribuyamos esto a nadie en persona. no, no, pero él dijo así. Si un gobierno es malo, tiene que haber un parlamentarismo de facto, lo dijo así. Entonces, a mí me llegó, me dio mucho, pero mucho, un dolor de estómago. Porque yo también voté también, no solamente por la democracia cristiana, también por el PPD, el Partido Socialista, Partido Radical, por personas que a mí me brindan y decir esa estupidez, discúlpeme, yo dije, no, esto ya no. Y después, obviamente, estos grupos, el presidente Boric, cuando era diputado, haciendo gala de un manifestante, más que diputado, como todavía estaba pegado como dirigente estudiantil, fueron irresponsables. También Pamela Giles, con esto de los retiros, todos ellos fueron irresponsables. Y hay que decir, la política fue irresponsable. Entonces, como dice usted, después si viene un gobierno de derecha, ¿van a hacer este mismo juego? Si hacen este juego, yo creo que la gente se va a dar cuenta y decir, oye, escucha, veamos la situación. Este gobierno va a entregar un país el que asuma, va a tener una responsabilidad y apretarse el cinturón, porque no hay casi nada. Y lo que dice usted de las listas de espera, es increíble que personas se han atendido en un médico, pues ya un especialista, después los tiren a lista de espera. Eso es increíble, eso es increíble. Y eso me ha tocado personalmente a mí. Yo también, yo ahora hace muchos años que yo no ejerzo la parte médica, yo no soy médico, soy tecnólogo médico, pero he visto la diferencia en los servicios públicos, que no hay insumos, gente que está reclamando. Incluso eso pasa porque no hay una administración responsable del Estado. Y creo que esto nosotros también, si Batey, obviamente, no lo hace bien, nosotros le vamos a empezar a decir, oye, alerta amarilla, ¿no? Oye, se estáis desviando, te estás yendo a un lugar. Entonces, yo creo que el centro necesita personas que quieran hacer política de Estado. Y eso, por ejemplo, lo refleja Amarillo. También quiero hacer una siguiente pregunta, don Isidro, para continuar con ¿qué le parece la concertación? Partido por la Democracia, usted empezó desde el día uno, prácticamente, el gobierno de don Patricio Elwin, pero pasó a ser director de Gendarmería, después subsecretario de Minería, subsecretario de Aviación, pasó a ser en el gobierno de Bachelet uno como ministro de Justicia. Toda esa evolución de la concertación y después, obviamente, se transformó en socialismo democrático, perdón, nueva mayoría y después socialismo democrático. Esa evolución que ha tenido la centroizquierda. ¿Qué le parece de salir, tener todas las ganas de salir de esa mancha de la dictadura, de ese enorme peso que tenían ustedes para no refundar Chile, sino cambiar y mostrar a Chile que es un nuevo país? A que después les digan a ustedes son los responsables de los 30 años, los míseros 30 años, que realmente no era eso, era una propaganda política. Mira, la primera respuesta, pero este es solo el prolegómeno. Yo soy de aquellos que están extraordinariamente orgullosos de esos 30 años. Porque en política, y esto es una contribución desde la mirada de alguien que le ha dedicado prácticamente toda su vida a la política, en política nunca hay que olvidar la noción de proceso. En política
uno puede tener decisiones hoy día y la verdad, no sabe cómo esas decisiones van a terminar de cristalizar 5, 10, 20, 30 años después. Cuando nosotros hicimos el tránsito, porque hicimos un tránsito completo durante el gobierno de Pinochet, durante los 17 años de la dictadura, la verdad es que para nosotros, en primer lugar, esos 17 años fueron un momento de aprendizaje, de reflexión muy rico y muy doloroso. Tuvimos el espacio y el tiempo para reflexionar respecto de nuestros propios errores, de renovar nuestras ideas, nuestro enfoque y de renovar los proyectos y los programas que teníamos para Chile. De ahí surgieron en esa oposición planteamientos que permitieron que quienes se habían enfrentado el año 1973, estoy pensando derechamente entre socialistas, radicales, con demócratas cristianos, que habíamos tenido enfrentamientos muy duros, en esta especie de camino del dolor nos reencontramos, lo que nosotros llamamos el reencuentro demócrata. Y el reencuentro se hizo al principio sobre la base de objetivos muy pequeños. Nadie pensó en construir una coalición que durara 30 años, y te lo puedo decir siendo un testigo de todos esos 30 años. Nosotros el año 1988 teníamos el modesto objetivo de ganar el plebiscito y abrirle el camino de la democracia. El 89 teníamos el modesto propósito de ganar las primeras elecciones, como que se llama parlamentarias y presidenciales, que abrieran el camino de la democracia. Y la verdad es que esto que pasó una aventura limitada y pequeña, con el tiempo, como un proceso, se desarrolló como la alianza social y política más rica que ha tenido en su historia Chile, y le dimos prácticamente 30 años de estabilidad al gobierno. Si nosotros hoy día miramos hacia atrás, como que se llama, con sinceridad, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hicimos, porque efectivamente hicimos muchas cosas. Era un lugar común decir el año 1990, cuando Chile tenía solamente 16 millones de habitantes, que tenía un 40% de pobreza. O sea, 4 millones de chilenos vivían en la pobreza el año 1990. Cuando la concertación termina de gobernar Chile, y eso es en Bachelet 1, la pobreza había disminuido al 10%, y a pesar de que ya éramos 18 millones, solo había 1.800.000 chilenos en la pobreza. 2.200.000 habían salido. Habíamos bajado, ¿cómo que se llama? La falta de vivienda, habíamos aumentado la expectativa. En ese momento la cesantía se empinaba por poco más del 4%. El crecimiento del país durante 20 años fue un crecimiento constante, espectacular. Nos podemos sentir orgullosos de muchas cosas que hicimos, pero también tenemos que reconocer que hubo muchas cosas que no hicimos y que uno, con la mejor de las intenciones, toma decisiones que abren el camino a nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque la verdad, uno en el poder y en el gobierno lo que aprende es que siempre hay desafíos. Cada vez que uno da una solución se abre un desafío nuevo y distinto. Entonces hay cosas que, con toda conciencia de que el problema estaba ahí, lo dejamos atrás porque tomamos otras opciones, con buena voluntad, con buenas intenciones, pero tomamos esa opción. Ejemplo número uno, por ejemplo, pensiones. Nosotros el año 1989 teníamos claro que el sistema de pensiones en Chile era una bomba de tiempo a plazo. Lo sabíamos, los cálculos actuariales te decían que con un 10%, ni en los mejores escenarios de crecimiento de Chile, cuando el sistema empezara a dar frutos, que tenía que ser alrededor del año 2003, es decir, con 30 años ya de funcionamiento, podía dar lo que habíamos ofrecido todo, que era una tasa de reemplazo que llegara al 80%. Lo sabíamos. Pero
nos retrasamos en el restablecimiento de la cotización patronal y esa fue una decisión política. ¿Por qué? Porque pensamos que si retrasábamos ese gasto, lo que íbamos a fortalecer era el crecimiento y por lo tanto en la búsqueda de tener un mejor empleo, un empleo más estable, formal y con todos esos crecimientos, estábamos haciendo algo que podía compensar esta otra pérdida. Esta otra pérdida fue una de las bombas que nos reventó para el 18 de octubre. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de las cosas que con buena intención también lo hicimos. Y por eso que de ahora en adelante y en el futuro queremos seguir siendo una alerta de que al país gobernar es un problema no solo de grandes proyectos, también de sintonía fina. Vamos a ir solucionando problemas y vamos a ir encontrando nuevos problemas. Vamos a ir probando, implementando y dejando perfecta una solución, pero tenemos que mantener la conciencia de que hay cosas que no se van a quedar atrás. Y creo que si hay algo que nosotros podemos aportar, básicamente es, mira, a lo mejor no va a ser perfección, a lo mejor no va a ser precisión, pero sí puede ser sensibilidad, para que cuando uno tome las decisiones, no vuelva a cometer el error que nosotros cometimos muchas veces de mirar al país en los grandes números sin mirarlo en los pequeños números. Nosotros manejamos con, mira, maestría las tasas. Siempre hablábamos de los macros, siempre hablábamos del crecimiento en macro, de la tasa de inversión, de la baja de la tasa de interés, de los niveles de cómo que se llama, de empleabilidad, de la fortaleza del empleo regular y de todo el sin mirar que en una parte de las buenas cifras había pequeñas cifras que efectivamente representaban el sufrimiento de pequeños contingentes que cuando se hace insoportable pone en peligro la estabilidad de todo el sistema. Esa lección no se nos puede volver a olvidar. Claro, perfecto. Mire, que esto como lo último para liberarlo, porque se ha pasado muy rápido el tiempo, es más de Oh, mes, no sé cuánto quedamos. sí, claro, rápido. Pero ¿qué le parece, por ejemplo, la gente, los extremos? Digamos ya, sabemos sabemos la extrema izquierda con el Frente Amplio, que ya son gobiernos, pero, pero ¿qué pasa con la extrema derecha? La extrema derecha que incluso hay personas que están diciendo que Kass es moderado, a diferencia de Kaiser. Entonces, para mí, tienen casi el mismo discurso de achicar el Estado en una mínima expresión, pero no saben que ellos ven que en Estados Unidos el Estado es más grande que todas las empresas. Incluso hay que, por ejemplo, la NASA es totalmente estatal. Entonces, ahí hay una contradicción de lógica. Hablan de libertad, de libertarismo, pero en una dictadura no existe, puede ser de derecha e izquierda, no existe la libertad. Entonces, ¿dónde hablan de libertad? Hablan de lo económico, de lo macro, pero no se ve lo que es realmente la democracia. Entonces, el mismo Johannes Kaiser a mí me llega a doler el estómago cuando pone en sus camisas el símbolo de la libertad en las monedas que habían antiguamente cuando se acuñaban en los años 70 y 80, que eso para mí es una ofensa, para miles de personas. Entonces, ¿qué le parece esa extrema derecha? ¿Y usted le daría miedo que hubiera un escenario, ojalá que no sea como en el año 2021, entre dos posiciones de extremos, que fue Boric y Kass, se vuelva, por ejemplo, un Kaiser o un Kass con Yanez Jara? ¿Qué pasaría? Bueno, pero mira, si hay algo que la historia te enseña es que los extremos tienen vasos comunicantes y que son dos sectores de la sociedad que juegan uno en favor del otro, son una especie de suma cero. Porque mientras más se radicalice una extrema izquierda, ese discurso solo le sirve a que se radicalice una extrema derecha. Y cuando empiezan a jugar, a profundizar el enfrentamiento, la verdad es que al país le da la impresión que los únicos que tienen soluciones son los que más gritan, los que más violencia proponen y los que llaman a la razón y a la cordura, la verdad es que no tienen ningún sentido.
Es un momento peligroso. En Chile lo hemos vivido más de una vez y yo lo aprendí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir un sistema en donde el compromiso con la democracia sea absolutamente transversal. O sea, el, cen- el centro, la centro derecha y la centro izquierda no pueden volver a aspirar nunca más a la destrucción del adversario. En política hay que hacer una distinción muy fina entre los enemigos y los adversarios. Y los adversarios son las personas que no piensan como tú, pero que pueden convivir contigo y que de una u otra manera generan este círculo virtuoso en el cual las sociedades, entre dos o tres, buscan la verdad. Y eso es una cosa que tenemos que tenerla muy presente. El político que quiere ganarlo todo está poniendo en peligro la democracia. O sea, en democracia hay una gran dignidad en ganar, pero también hay una gran dignidad en perder. O sea, los que confirman el sentido de la democracia son los que pierden y acatan, porque también hay dictaduras de mayoría. Y por lo tanto, es una lección que tenemos que tener. Aquí hay que aislar a los extremos. La política central de un demócrata tiene que ser aislar a los extremos, a ambos extremos, no a uno solo, a ambos extremos. Y eso implica que tenemos que tener, ¿cómo se llama?, un proceso de reencuentro. Tenemos que tener de una manera muy sincera, tener de una manera muy sincera y muy explícita cuáles son los límites que tenemos uno y otro. Y volver a la política de los acuerdos, a la que se transformó. Nosotros en política en Chile hemos tenido cosas que de verdad son insólitas. En un país donde en los últimos 10 años proclamar una política de acuerdos era una mala palabra. Y en donde hoy día todavía la ultraderecha habla en contra de los acuerdos y trata a la gente de derecha razonable como la derechita cobarde, y la ultraizquierda habla en contra de los acuerdos y llama a quienes están por los acuerdos con otros sectores los entreguistas y los traidores. En esos extremos no hay nada que buscar. Es, en definitiva, el país responsable el que tiene que aprender y aislar a los extremos. Y por eso nosotros somos súper claros. Nosotros tenemos límites que son inamovibles. Nosotros parlamentariamente tomaremos nuestras decisiones, lo más probable es que vayamos solo, pero está fuera de nuestras posibilidades construir un acuerdo con ninguno de los extremos. En apoyar a un candidato presidencial, mira, tenemos una gran amplitud, pero no tenemos ninguna posibilidad de estar con un candidato de los extremos. Y por eso que afortunadamente se ha ido construyendo un escenario en el cual nosotros eventualmente podemos jugar un buen papel, un gran papel. La ultraderecha decidió consolidarse y fortalecerse sola y la ultraizquierda no tiene otra posibilidad hoy día para mantener su identidad que seguir trabajando sola. Y nosotros vamos a tener que trabajar por el ancho camino del medio, que es el camino del centro. Perfecto. Le agradezco mucho esta entrevista, don Isidro, enriquecedora. Ojalá que se repita, porque ¿No? realmente necesitamos personas como usted y personas que piensen de centro, de no tomar, y eso me gustó mucho, que las personas, no hay que ser enemigo del adversario, uno tiene que conversar con el adversario, porque al conversar uno puede llegar a un acuerdo, algo en común para el bienestar de la política y especialmente el bienestar de chilenas y chilenos. Miguel, al revés, yo te agradezco la invitación, ¿no? Si hay algo que me gusta en la vida es dialogar, es conversar, así que lo he pasado, la verdad, extraordinario. Ujú. Perfecto. Y lo invito a toda la gente de Alerta de Centro que la próxima semana vamos a tener un excelente invitado para enriquecer el centro político, para que la gente esté contenta y feliz, para que cuando uno diga, no, los políticos son malos, no, aquí hay políticos buenos y que quieren trabajar por el bien de Chile. Muchas gracias y los vemos la próxima semana.